Más Madrid lleva al Congreso de los Diputados a Acciona. Pide explicaciones Carla Acuña sobre esto, contratos concedidos a Acciona. Cuéntanos. Ha llamado a declarar al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, a la comisión del Congreso de los Diputados de Transportes, porque lo que quiere Más Madrid es poner el foco en esos corruptores, en esos empresarios que dieron mordidas a los corruptos para conseguir adjudicaciones públicas. Hay además toda una red de corruptores que vuelven a aparecer en escena y que ya les hemos dicho son los mismos nombres que aparecieron en la Gürtel. Lo que tenemos son una trama de corrupción, se la hemos mostrado ya, en la que José Luis Ábalos, Koldo, Santos Cerdán reparten 1. Recaudación, 2. Adjudicaciones y 3. Gestión de esas mordidas, dice la UCO, en primero mascarillas y después adjudicación de obra pública. Pero todos estos nombres son nombres que ya conocíamos y son los sospechosos habituales. El informe de la UCO hoy hace la lectura colmena de datos, menciona 161 veces a Acciona, 68 veces a Levantina, OPR, la operadora de obra pública, 43, Servinavar, la empresa cercana a Santos Cerdán, 30 veces, pero es que los nombres Ferrovial, SACIR, que ya habíamos visto en la Gürtel, vuelven a aparecer aquí, y lo que tenemos son literalmente contrato tras contrato, tras contrato, tras contrato, los mismos nombres de nuevo. Acciona ahora se enfrenta a una petición judicial, pero se entera también y se enfrenta OPR, Obras Públicas y Regadíos, LIC, Levantina de Ingeniería. Son los mismos nombres y las nuevas UTEs, pero los mismos sospechosos que ya vimos. Todos ellos ligados a distintas adjudicaciones, pero los mismos nombres que ya vimos, recuerdan ustedes, en otra contabilidad, la contabilidad de la Gürtel. ¿Recuerdan ustedes? Estos eran los nombres. Luis del Rivero, SACIR, se nombraba entonces. Se nombraban las mismas constructoras, se volvía a hablar de los mismos nombres, y recuerdan ustedes las dos columnas, quién pagaba y quién cobraba. Aquello nunca determinó responsabilidades. Cobraba Paco AC. Nunca descubrimos aquellas siglas. AC Álvarez Cascos. Nunca descubrimos aquellas siglas. M. Rajoy. Nunca descubrimos quiénes eran. Pero los sospechosos que en aquella época, Acciona, SACIR, Ferrovial, todos aquellos nombres fueron señalados, vuelven a ser señalados de nuevo. Y ahora los tribunales sí parecen dar un paso al frente, Pedro Gómez, porque lo que los tribunales han hecho esta mañana es decirle a Acciona: me da usted todos los correos y toda la documentación relacionada con esta trama. Sobre esas supuestas adjudicaciones que se habrían concedido de manera irregular en Logroño, en la provincia de Barcelona y también en Murcia. Es lo que ha pedido el juez Leopoldo Puente, que es el que está instruyendo esta causa, el que está llevando a cabo esta investigación. Ha pedido los contratos y toda la información sobre esas 5 adjudicaciones. También ha pedido todos los correos electrónicos del ya el ex empleado de Acciona, Javier Herrero, que aparece constantemente en esas conversaciones con Koldo. Y no solo eso, porque la Guardia Civil ha entregado un listado de más de 300 cuentas corrientes de personas que aparecen en esos informes, en esas conversaciones, 310 cuentas que habrá que cotejar, que cruzar en búsqueda del dinero de esas comisiones. Que la mordida no te la van a pillar, que alguien no te va a cazar. Pero si es que el problema de esto, lo decía muy bien Antón, es que los corruptos tienen consecuencias, los corruptores no. Es el mismo patrón, se repiten distintas tramas. Empresas como SACIR, Ferrovial, Acciona aparecen en ambas tramas, aparecen en la Púnica, aparecen en la Gürtel y aparecen en esta trama llamada caso Koldo. Es que el problema es, tendrán consecuencias cuando tú te fijas en el directivo de turno que estaba en el momento en el que se comete este soborno, esta mordida, y eliminas al directivo, no quiere decir que no se vaya a repetir ese patrón. Tal es así que, por ejemplo, Acciona es la empresa que va a financiar la famosa Fórmula 1 en la Comunidad de Madrid. ¿Quién nos garantiza que ha llegado a ese proceso limpiamente? ¿Quién nos garantiza que detrás de esta empresa no han sobornado al Partido Popular o a personas que han adjudicado este contrato? Por supuesto que los corruptores tienen que tener sanciones y que estas empresas citadas
implicadas en ambas tramas no deben tener un contrato público nunca. El entorno de Koldo. El entorno de Koldo amenaza al gobierno. Atención a esto. El entorno de Koldo dice que esto es solo el principio. Carla Cuña, acabamos de colgar el teléfono. ¿Qué te dicen? Ese es el titular, Javier, que todo acaba de empezar y que esta semana es dura. Es lo que nos dicen fuentes del entorno de Koldo García, que todo acaba de empezar y que la semana va a ser dura. Se vienen días duros, además, con este adelanto de la declaración del propio Koldo García. Es lo que podemos decir en exclusiva en Mañaneros 360. El entorno de Koldo García nos dice que esto solo acaba de empezar. Piden a Sánchez para que esta legislatura continúe es que dé explicaciones personales y que haga auditoría no solo del partido, de los ministerios también. El que exigim al president Sánchez és que doni explicacions, que auditi els ministeris afectats i el partit i que arribi fins al final, caigui qui caigui. Demanem acabar amb la impunitat dels corruptors. Tornem a veure empreses que es repeteixen de casos de corrupció. No és tolerable que aquestes empreses segueixin fent negoci amb els contractes públics. Yo creo que existen responsabilidades políticas y dentro de las responsabilidades políticas están las acciones políticas, las acciones de actuación. Es decir, por poner el ejemplo del que estábamos tratando encima de la mesa, Pedro Sánchez conoce este caso de corrupción, el informe de la Guardia Civil, el miércoles. Ese mismo miércoles exige al presunto corrupto que dimita. Ese mismo miércoles, Sánchez, el presidente del gobierno, habla a la ciudadanía, habla desde la sede del Partido Socialista con preguntas de periodistas y da la cara. Hoy, lunes, 3 días después, primer día de la semana, toma decisiones de extrema gravedad en momentos de urgencia. Reúne a toda la ejecutiva, renueva todas las caras, anuncia medidas de auditorías externas, medidas que pueden gustarte más o menos, pero medidas horas, días después de esto. Al otro lado, hubo martillazos a discos duros. Al otro lado, hubo una comparecencia de Rajoy a través de una pantalla, un vídeo grabado y la sede con los periodistas escribiendo en el ordenador mientras veían por la televisión a Mariano Rajoy. Hubo años de silencio, hubo años de amparo, hubo años de protección a los corruptos, hasta tal punto que se crearon cosas tan obscenas como fue la famosa Ciudad de la Justicia de la señora Aguirre de la mano de corruptos, hasta tal punto que la foto de la boda de la hija de Aznar había más imputados que invitados, y hasta tal punto que Rajoy tuvo que ser sustituido durante unas horas por un bolso y luego más tarde por una moción de censura que le echó, por cierto, desde una sede que dan declaraciones pagada y renovada con dinero negro. Te había dejado pendiente de las dos cosas, los dos lados. Corruptores y presuntos corruptos. Vayamos por las dos partes. Primero, esta última hora. Auditoría que se va a extender a ese impuesto, al pago de los cargos públicos al partido. De nuevo, ¿suficiente? No. ¿Es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No. Puedes hacer las auditorías que quieras, puedes nombrar los órganos colegiados que quieras, puedes hacer los cambios que quieras dentro del partido. Sinceramente no sé cuánta gente de las que nos está escuchando y viendo en este momento prestará siquiera atención a los nombramientos de gente que no sabe ni quién son y seguramente le importe demasiado. Aquí, Javier, la cuestión clave, la que se están preguntando la gran mayoría, en mi opinión, de los votantes de este gobierno es si Pedro Sánchez lo sabía o no. Y la cuestión es si Pedro Sánchez va a ser creíble o no, va a resultar creíble o no a la hora de decirnos que no lo sabía y que por supuesto nunca tomó parte. De momento a su favor 2 bazas. Una, no hay un P. Sánchez. 2, en los 500 páginas del informe de la UCO apenas no hay que conste ni una sola mención al presidente del gobierno. Pero esa es la clave es la propia credibilidad que Pedro Sánchez sea capaz de transmitir para reconectar emocionalmente, en clave de confianza, con el electorado, con la gente, con los apoyos y también con los socios. En esta ronda de contactos que va a establecer en primera persona, la clave no va a ser si les lleva una auditoría o no a sus socios, la clave va a ser si sus socios se lo creen o no. Esa es la lectura de corto. La lectura de largo la estábamos diciendo aquí.
son los mismos nombres, las mismas siglas, las mismas letras que vimos en la Gürtel. Son los mismos corruptores presuntamente que vimos en la trama anterior. Y aquí siguen. Esta es la mirada de largo plazo, esta es la mirada estructural, Losada. ¿Y esto cómo se arregla? Bueno, lo primero reconociendo que tenemos un problema, que no hay corrupción sin corruptores. Es decir, que las empresas que pagan estas mordidas no son víctimas. No se les obliga a pagar estas mordidas. Ellos impulsan ese sistema. En el informe de la UCO vemos como una de las empresas, concretamente Acciona, intenta a través de Coldo colocar a gente más o menos próxima en determinados puestos relevantes. Es decir, participan del sistema. Les interesa este sistema. Prefieren este sistema al de la transparencia. No todas, evidentemente, pero sí algunas de las siglas que tú has mencionado. Es decir, son parte activa del sistema. No recurren a esto porque si no nos quedamos sin obra pública. Entramos en el juego de la corrupción porque no nos queda más remedio. No, no. Impulsan el juego de la corrupción, protegen el juego de la corrupción y amparan el juego de la corrupción porque prefieren este sistema a un sistema transparente, abierto y competitivo, donde no esté garantizado que vas a recibir X porcentaje de obras públicas simplemente porque pagas una mordida o porque eres amigo o desamigo. Segundo, la ley de contratos del Estado. Es posible cambiar y mejorar nuestro sistema de contratación para cambiar los criterios y para hacerlo más transparente. Y tercero, hombre, yo creo que los jueces también tienen algo que decir aquí. Hasta ahora la mayor parte de las condenas que han recaído sobre empresas corruptoras han recaído sobre directivos. Han sido condenas a personas que trabajan en esas empresas. Eso hace imposible, por ejemplo, que se pueda prohibir a esas empresas participar en nuevos concursos de obra pública en el caso de ser condenadas. Si no hay condena, no hay prohibición de participar. Esas son cosas que se pueden ir mejorando y que se pueden ir perfeccionando. Anunciarles que hemos registrado una iniciativa para llamar a comparecer en el Congreso de los Diputados al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. De acuerdo con el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, Acciona se llevó el 75% de las obras bajo sospecha de adjudicarse a cambio de mordidas a dirigentes del Partido Socialista. Ese 75% corresponde a más de 500 millones de euros de dinero público que merecen explicaciones no solo de los corruptos, sino también de la principal empresa que presuntamente pagó las mordidas y se llevó los contratos. Insistimos, la corrupción es incompatible con la democracia y vamos a poner el foco en los corruptos y en los corruptores para garantizar que algo así no se vuelve a producir. Buenas tardes. Carlos Sánchez. Bueno, durante demasiados años, prácticamente habría que decir desde el famoso caso de Felipe González con ni Flick ni Flock, es decir, que fue un caso, digamos, de soborno por parte del Partido Socialdemócrata Alemán, digamos, de ayuda ilegal al Partido Socialista para las elecciones de 1982. En España se ha entendido la corrupción como un proceso que solo se podía acabar vía endureciendo el Código Penal. Y no es suficiente. El Código Penal ya dice en su artículo 31 que las empresas tienen responsabilidad penal, las empresas jurídicas tienen responsabilidad penal cuando hay casos de corrupción. Desgraciadamente luego no se cumple. Si también tenemos unos códigos de buen gobierno, que eso es el responsable, la CNMV, digamos, de vigilar, que se están cumpliendo. Hay muchas normas de normativa de cumplimiento que hay que hacerlo y las empresas no lo hacen. Creo que nos falla el sistema de garantías y sobre todo el sistema de fiscalización de las normas. Aprobamos normas muy fácilmente, nos ponemos muy estupendos cuando hay un caso de corrupción, pero luego se nos olvida que hay que poner los medios para que esas normas sean eficaces. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, ¿no? Y también que mediáticamente le dedicamos el 95% del espacio a los corrompidos y no y a lo mejor el 5% a los corruptores, ¿no? Que es un equilibrio que deberíamos revisar, yo creo también, ¿no? Porque efectivamente los políticos corruptos tienen un plus, que es que manejan dinero público y por lo tanto, bueno, pues digamos que le podemos otorgar algo más de gravedad, pero evidentemente sin corruptores no habría tampoco corrupción y ahí hay que revisar desde la transparencia en los contratos públicos, las adjudicaciones públicas, que sigue siendo absolutamente mejorable, al castigo cuando pillan a alguien con las manos en la masa, ¿no? Acciona, la semana pasada, cuando apareció el informe de la UCO, difundió un comunicado diciendo que a la persona, a su directivo, que aparece citado más veces, lo habían despedido en el año 2021. Muy bien. ¿Lo despidieron por qué?
por su buen trabajo, denunciaron algo, detectaron algo, fueron a la policía para denunciarlo o lo ampararon también durante estos años. Esos criterios también hay que aplicárselos a las empresas porque estamos hablando que son el otro elemento necesario de la corrupción. Es que afectaba... Hombre, perdona, es que pero si me dejáis terminar, saltáis enseguida, porque ahí está la videoteca. Es lo mismo que hizo Rajoy y lo que le recriminó Pedro Sánchez en el 2014. Oiga, no vale con eso, hay que asumir responsabilidades políticas. Hombre, perdóname, Javier, yo creo que, en fin, todos vamos con la edad teniendo algo de amnesia, pero tanta no. No, Lo que ninguna. hizo... A ver, oye, no, que yo, ahí están los vídeos que los hemos ahí están los vídeos. Oído lo tuyo, vamos a escuchar. Lo que hizo Rajoy fue lo siguiente, convocó en Génova a toda su ejecutiva... De acuerdo, en el primer momento. Pero, entonces, ¿vas a cambiar tu versión o puedo dar yo no la los cambio. hechos? Vale, entonces, luego hizo esto que le recriminó Pedro Sánchez. Javier, por tu amnesia, te lo voy a recordar. Convocó a toda la ejecutiva en Génova, todos allí, y dijo, esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP. Segunda cosa que hizo, cuando sabía que su tesorero tenía 20 millones de euros en Suiza, le dijo, sé fuerte. Sí, muy bien. Entonces yo creo que exactamente lo mismo, pero como que no replico. es. ¿Vale? Sí, bueno, o sea, porque hizo exactamente lo contrario. Una línea. Y el PSOE destituyó, o le pidió el acta a Ábalos, que luego se fue al grupo mixto, y destituyó en 24 horas a este señor. Precisamente hay una cosa que es idéntico, lo escandaloso que es la corrupción y lo vomitivo y la condena firme que tenemos que hacer. Y hay una cosa que les ha diferenciado de momento, que es cómo el PP se dedicó a destruir discos duros, a decir que era una trama contra ellos, a proteger a los corruptos durante años, y el PSOE, por lo menos en ese sentido, está intentando actuar de forma totalmente diferente. Hay ahora mismo doble iniciativa política en comisión de investigación y penal. Y sirve para algo. 20 años después de la Gürtel estamos hablando de lo mismo. Es que para que haya corrupción tiene que haber corruptores y tiene que haber corrompidos. Y está muy bien que el foco público se ponga en la parte política, que es quien tiene una responsabilidad ante la ciudadanía. Pero las empresas que corrompen a esos políticos tienen que pagar también por sus responsabilidades. Y ciertamente no lo han hecho porque la lista de las empresas agraciadas es siempre la misma. Nunca es Frutería Manoli ni tampoco es un bar debajo de la esquina de tu casa. Son siempre las mismas grandes empresas adjudicatarias, constructoras, inmobiliarias, pero también gestoras de algunos servicios públicos, porque ahora estamos hablando de Acciona a nivel de España, en distintas provincias. En Madrid hablamos de la relación entre los contratos de sanidad, las comisiones del entorno de Ayuso y el Grupo Quirón, que desde luego saca una buena tajada también de ese triángulo de presunta corrupción, ¿no? Es decir, que tenemos que mirar a los dos focos, tenemos que poner el foco en los dos lados de esa estructura de la corrupción, el de los políticos que efectivamente caen en la corrupción, pero también el de las empresas que les corrompen. Y nosotros queremos hacerlo a nivel judicial, pero también a nivel político, por eso hemos pues en primer lugar nombrando, visibilizando y también haciendo que asuman responsabilidades públicas, sentarse delante del Congreso de los Diputados, sentarse delante de la soberanía española para explicar, el CEO y presidente del Grupo Acciona, qué relación tiene su compañía con los hechos de los que estamos hablando en este momento, poner el foco y también la vergüenza en esos nombres, en esas empresas que sistemáticamente, desde los papeles de Bárcenas hasta la contabilidad B del Partido Popular, hasta el cártel de amaños, recordemos, de la construcción de carreteras que también se ha visto en nuestro país, pues hay algunas empresas, Acciona es una de ellas, que siempre aparecen. Entonces, ese foco tiene que estar ahí puesto y nosotros creemos que no solo tienen que tomar responsabilidades, sino que también tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, que las empresas que se ven condenadas o manchadas en procesos de corrupción como los que estamos viendo, no puedan ser a continuación otra vez adjudicatarias de obra pública. Pero ¿cómo es posible que esto vuelva a pasar una vez tras otra con la misma empresa, con las mismas personas? Pues es que tiene que haber responsabilidades que impidan que si una empresa se ha corrompido o ha sido parte de una estructura para amañar contratos públicos, a continuación no pueda presentarse a otro contrato público un día después. Eso no tiene ni pies ni cabeza y creemos que es un paso al que también hay que llegar. Porque son numerosas las informaciones nacionales e internacionales que dicen que el apagón se produjo por los experimentos que se estaban produciendo en la toma de decisiones de algo que afecta a todos los españoles y que eso tuvo consecuencias letales. Murieron españoles. Y vamos a presentar esa denuncia porque queremos saber quién dio las instrucciones políticas que llevaron a esa situación. Vox lo está haciendo todo. Entonces me pregunta usted, y yo comprendo que tiene que preguntarlo, si he hablado con el señor Feijóo, si nos hemos mandado un WhatsApp. Es una pregunta que me hacen mucho. Honradamente,
Creo que es una pregunta pequeña. Yo podría hablar con el señor Feijóo ahora mismo. Podríamos mandar un mensaje, pero no se trata de eso. Se trata de que los españoles sepan qué es lo que hace cada uno. Y lo que sabemos es que el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan en Bruselas, donde se aprueba el 90% de la legislación que llega a España. Allí pactan y aquí pelean. Lo ha dicho hasta Felipe González, que no es precisamente un personaje que nosotros admiremos. Lo dice para que pacten también aquí. Nosotros lo decimos en sentido contrario, para que rompan de una vez por todas en Bruselas, donde hay mayorías alternativas. De verdad, no se trata de que hablemos más o menos. Se trata de que nos pongamos de acuerdo, y no hay bases ahora mismo. Cuando Vox tiene que tomar decisiones políticas, las toma. Hemos llegado a acuerdos en las regiones. Bueno, Santiago Abascal en Murcia, en diciendo la Comunidad Valenciana. Primero, que la prensa le hace preguntas pequeñas, el calificar a los compañeros, en fin, bueno, dice esa pregunta es pequeña, y segundo, diciendo no va a haber una moción de censura porque el Partido Popular, dice, gobierna con el Partido Socialista. Yo le entendí mucho mejor a Abascal cuando chapurreaba en francés que lo que ha dicho ahora, porque no entiendo absolutamente nada, pero es verdad que, señora Abascal, mándese WhatsApp, plantee una moción de censura, haga algo más que montarse en una rueda de prensa diciendo estas preguntas no me gustan, el examen no es suficiente. Cuando, si supuestamente, según estos tipos, tenemos un gobierno que es una mafia, que es un gobierno criminal, que es ilegítimo, que es ilegal, sálvenos a los españoles, sálvenos. Pero de todo esto, el problema de Santiago Abascal es que nadie quiere ir con él ni a clases de francés ni a la vuelta de la esquina. Este es el problema del señor Santiago Abascal, que es un tóxico de la política, porque todo lo que toca lo estropea.